pasos en la mañana perdida y mi alma se fue prendida del acero de tus brazos te encontré. Casi siempre piensa por sí mismo el poema. Es imagen, es cálculo sin distancia, es estar ahí y lo del hogar sorprende porque la cabeza está en otro lugar. Algo así como ir nadando, braceando, ir sintiendo el agua y de pronto sacar fuera una hoja del escritorio en medio de la faena, lejos del verde y las transparencias, y decir, estoy ahí, en otro verde, en otro paisaje, y con la cabeza bajo el sol. Ese no estar ahí, que es estar consigo mismo, que es ser brazada a pesar de la distancia. Y mi alma se fue prendida del acero. Bueno, pues con esta maravilla hemos abierto nuestro encuentro antes del velorio poético en Almería de esta jornada de jueves. Con una voz novedosa, seguramente para muchos de nuestros escuchantes, espero que se haga muy familiar, que sea el primer encuentro de muchos. Es el poeta invitado, ni más ni menos, el gran Juan Pablo Roa, que está con nosotros, y yo le agradezco ya de entrada. Juan Pablo, buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por traerme por acá. ¿Cómo estás, lo primero? Perfecto, en mi casa, que es algo que... ¿Conocías nuestra tierra, imagino, Almería, o es la primera vez? Almería es la primera vez, y claro, además que normalmente, ¿cuál Andalucía? Que yo conozco Andalucía, pero ¿cuál Andalucía? Que serán 5 o 6 Andalucías, y yo he estado más de la parte de Cádiz, de Sanlúcar, pero siempre me encuentro en mi casa. No sé cuál es el punto psicológico de Andalucía, pero en cualquiera de las 5, yo llego desde que entro en el autobús, ya estoy en mi casa. Ya estás en tu casa. Sin hacer ningún esfuerzo. ¿No te sientes extraño para nada? No, estoy en mi casa. ¿Se parece a tu Colombia o a tu zona de Colombia, Andalucía? Es difícil de decir porque creo que ambos países padecemos del mismo defecto, y es que somos como 6 países reunidos en uno. Entonces, pero sí que hay una familiaridad, yo diría, con la zona del Caribe en el trato. Por eso digo, yo aquí llego y estoy en mi casa, pero mira que yo soy de los Andes, o sea, lejos del Caribe. Pero es una parte de la Colombia que reconozco por su familiaridad en el trato, incluso con alguien extraño, que te acoge desde que llegues. Y eso es lo que yo siento siempre. No voy a decir solo en Almería, porque no voy a mentir tanto, pero en general yo llego a Andalucía y estoy en mi casa. Sea Jerez, sea aquí, sea Sevilla, y me siento como esa parte de la Colombia de brazos abiertos. Genial. Pues así nos sentimos nosotros, fíjate, te acabamos de conocer, pero es lo que transmites, ¿no? Familiaridad desde el minuto cero, ¿no? Anfitriones de lujo desde el velorio poético, por supuesto, ya componentes de nuestra casa, de nuestra familia. Empiezo por Sara Harf. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Estupendamente, muchas gracias. Bienvenida. Muy contenta de estar aquí otra vez. Tú me has sugerido el hecho musical bambuco, muy vinculado, muy ligado, por supuesto, a Juan Pablo. Por supuesto, es el ritmo de los Andes colombianos, música vernácula y muy querida por la gente en realidad, aunque yo vengo de una zona caribeña distinta que tiene otro golpe, ¿no? Más como de tambor y mucha influencia africana. La música del interior del país es muy apreciada. Y muy influenciada por la música también española. Sin duda. Y Diego Alonso Cánovas. Hola, Diego. Buenos días. Buenos días, Antonio. Bienvenido. Bien hallado. Muchas gracias por poder disponer del micrófono y darle publicidad a este 75º velorio poético en el que tenemos el gusto de contar con Juan Pablo Roa. Que es, yo te agradezco que lo hayas nombrado tú, porque yo todavía estaba ensayando, ¿sabes? Si que es el número 75, ¿no? Vale. Eso. El de esta tarde-noche en Clasillas. Oye, dejadme que envíe un abrazo muy fuerte para empezar, ¿no? A nuestro querido Perfecto Herrera y a toda la familia, a todos sus allegados, ¿no? Especialmente estos días. Que son... Claro, nosotros nos sumamos también. Claro que sí. Bueno, si yo pregunto quién es a nivel poético Juan Pablo Roa, aunque ahora vamos a hablar de su libro, que quede clarísimo, que está aquí, y de sus libros, ¿qué nos diría Sara, por ejemplo?
Juan Pablo Roa. Pues mira, me parece que su poesía interior, pero no confesional, filosófica, Ujú. y apasionada, fuerte. Intensa. Intensa, sí, me parece. Poesía, sí. Eso es lo que te puedo decir. También me acaba de traer de regalo este libro Ujú. y no había tenido la oportunidad realmente de meterme en él de lleno, pero de lo que he leído de una antología anterior que estaba por ahí, creo que era una antología, un libro que él me envió, Sí. sí creo que puedo decir eso. Ujú. Mm. ¿Cómo completaría esta tarjeta de presentación Diego Alonso Cánovas, de nuestro poeta invitado? Pues yo, como presentación, más que afirmaciones, le haría preguntas a Juan Pablo. No conozco en profundidad su poesía, pero algo he leído. Ajá. Entonces, pues la tarjeta de presentación sería aprovechar el tiempo para conocerlo un poco más. Se me ocurre que leí una vez que había una corriente de estas extravagantes que le llaman el dadaísmo. Decían que una forma de escribir un poema consistiría, por ejemplo, en coger una página de un periódico y unas tijeras, ir recortando palabras y meterlas en una bolsa, mover aquello, coger una mano inocente que fuera sacando ordenadamente las palabras y que fuese lo que Dios quisiera, ¿no? Uh-huh. Para mí eso es una barbaridad, completamente. Por muy innovador que sea, es una barbaridad. No sé qué pensará Juan Pablo sobre esto. Yo estoy interesado en conocer que para que un conjunto de palabras llegue a ser un buen poema, ¿qué características crees tú que debería de cumplir? Yo he leído una frase tuya, como la hemos comentado, con la que estoy totalmente de acuerdo. Dice, la poesía es pensamiento que canta. ¿Puedes ampliarnos un poco más sobre eso? Pues me encanta este cruce de caminos en el que me pones, porque si tengo que hablar de tu primer entrada con lo del cómo hacían los dadaístas sus poemas, te digo que ahí estoy la mitad de acuerdo, porque yo soy editor, y ser editor especializado en poesía ha hecho de mi escritura una cosa diferente. O sea, eso de meter tijera y de... Me coge bien, o sea, no sacaría las palabras así, obviamente, pero para mí el hecho de editar es una cosa que me ha cambiado mi poesía y me ha cambiado mi manera de enfrentar el hecho poético. Sin embargo, sí que estoy más de tu parte y me encanta que hayas encontrado esa frase, porque sí estoy convencido que la poesía es ese ejercicio, es ese pensamiento que canta, que no se puede decir de otra manera, que veníamos diciendo ahora antes de entrar. Tú puedes resumir un libro de historia, puedes resumir un comunicado de prensa, una novela, pero un poema no lo puedes resumir porque a lo que le quites un verso, o una parte, una melodía, te lo has cargado y ya no va a decir lo mismo, no piensa igual el poema. Y en ese punto yo sí que acerco el poema al cante, ese pensamiento que canta está muy cerca del cante. Tú preguntas a cualquier cantador y no te lo puede decir sino cantando, porque es que voz y pensamiento van de la mano. Entonces para mí, yo entiendo la poesía ahí, desde ese pensamiento que canta. Uh-huh. Y ese giro, es decir, desde el punto de vista editor, nos acabas de confirmar que te cambió el hecho de enfrentarte pues a la manera de concebir tu poesía. Es decir, ¿qué hizo que se aportase en tu poesía y no que se perdió? No voy a ser tan tajante, pero ¿qué matices habría ahí? ¿Qué se quedó? Yo te afirmaría a mi respuesta preguntándote cómo decir el dolor. Y cómo decir el dolor sin avergonzarnos y sin avergonzar al otro, porque hay un punto de esa intimidad que se genera con el poema que tiene que saber ser dicha. Y entonces el tema de editar, de saber decir, hace que no valga decir cualquier cosa.
Ahí nos alejamos de lo que decía ahora Antonio, porque no es azar, es un ejercicio de conciencia, un ejercicio de escucharse, de escuchar ese otro que está dentro de ti. Entonces, para mí, sí que la poesía es un pensamiento extranjero, doblemente extranjero en mi caso aquí, pero sí creo que la extranjería hace que el pensamiento poético esté en casa, porque la lengua cotidiana, la realidad cotidiana, de tanto decirse, pierde su valor. Y la única manera de recobrarla es yéndose a las afueras. Entonces sí que pienso que la edición tiene mucho con que ver cómo presentas ese canto, ese pensamiento. Y no sé, no me quiero alargar mucho, pero todos escribimos la poesía de un modo natural, porque ya a partir de un día de mercado has escuchado 20 poemas sin saber que son poemas, pero cuando los quieres decir tú, cuando te apropias de esa base cultural general, tienes que hacerlo tuyo. Y ahí donde yo digo el proceso de edición, de selección, de recomposición, tiene que ver con lo que estoy diciendo. Y yo cuando llegué con mi modo de escribir natural, poesía, a Barcelona, yo llegué en el 2000, y pocos meses después fui a buscar trabajo como editor. Sí. Y cuando llegas a un sitio, eres un poco el pícaro en el buen sentido de la palabra. Te dicen que hay que levantar un muro. Yo sé levantar un muro. Levanta. Que hay que, y eres especialista en todo. Y me acuerdo que Nicanor Vélez, que él era un editor y poeta colombiano, que fui a visitar, cuando fui a pedirle trabajo, me pasó unas pruebas de corrección ortotipográfica, yo le dije que sabía hacerlas, con qué cara, al otro día presenté una cosa que era un espanto, pero a mí me gustó su modo de él aproximarse a mí, y él entendió a qué estaba jugando yo y me dijo, ¿tú escribes poesía? Y claro, y no entendía por qué me preguntaba eso. Me tráeme una fotocopia de lo que estés escribiendo. Entonces yo empaqué un libro de fotocopias, lo sellé, y se lo llevé y él me lo ha devuelto una semana después. Y yo extrañadísimo, no entendía para qué me corregía un libro de poesía si era mi cosa, si yo estaba yendo a pedirle un trabajo. Entonces me vio la cara de desconcierto y me dice, Juan Pablo, es que hay una cosa que tienes que aprender desde el principio, y es que lo que tú haces como poeta tiene que ser idéntico a lo que tú haces como editor. Ahí no parecía que me hubiera dicho nada, pero eso me cambió, y de hecho, cuando me han publicado la poesía reunida, yo he dejado fuera los 2 libros colombianos, o 3, los dejé fuera porque entendí que no eran libros. Siempre lo supe, pero a la hora de enfrentarme a esa realidad, a ese modo de asumir la poesía... Aquí tenías la certeza absoluta ya, ¿no? Claro. Y eso es lo que te digo. A mí la conciencia de editor fue lo que me cambió la conciencia de escritor. Tenemos un libro muy especial sobre la mesa, En la mano que escribe, es precisamente esa poesía ya a este lado, desde el 7 hasta el 22. Exacto. Hablando de muros, además de ese muro enorme que se derribó, ¿qué otros muros has tenido que ir derribando aquí? Es que es fácil decirlo, porque yo te digo, mira, yo me fui de Colombia hace 30 años. Es como no decir nada, pero 30 años. Yo sé que todavía digo, ¿quién fue ese intruso que vivió en mí toda esa cantidad de tiempo? Entonces, claro, yo llegué por Portugal, estuve un año en Lisboa, y allí conocí una persona, una mujer italiana, que es mi compañera todavía, y nos fuimos a vivir juntos. A Italia, después de Portugal. Después, 3 años a Italia. Y claro, decir 30 años, el pasaporte colombiano hace 30 años era motivo de desahucio. Y entonces, claro, la manera de estar juntos fue casarnos, pero aquí no nos casaban, entonces nos fuimos allí, conseguimos los documentos, porque yo me fui por un mes y no sabía que no iba a volver, estuve fuera 4 años, entonces volví por mis documentos, y ahí fue cuando decidimos irnos a Barcelona. Entonces, ya ni me acuerdo quién era ese hombre que se casó, porque han cambiado tantas cosas, no solo el hecho de la lengua o de las lenguas, sino algo mucho más sutil que ha sido ser extranjero en la lengua, que no lo percibes, pero lo percibes. Yo siempre cuento una anécdota, espero no ser muy repetitivo, pero yo tardé un año en que en uno de mis poemas había una madre que hablaba y llamaba a la mesa, a la familia, y yo estaba en conflicto porque esa mujer hablaba en la coine del español europeo, sí, pero no me resultaba una madre. O sea, y estuve un año dándole vueltas a esto hasta que un día amanecí con la solución. Y es cambiar un pequeño giro, pero ya entendí que yo soy así. O sea, mi modo de expresarme ya adopta ese nuevo español, que para mí es el nuevo español viniendo aquí. Entonces, pero cambia mucho toda esa percepción, y lo que más ha cambiado es la conciencia de la escritura, la conciencia del poema.
Y eso es clave, sobre todo porque yo me he volcado toda mi vida a esto. Soy editor de poesía, librero de poesía, editor de poesía, autor. Y esa conciencia es lo que más cambia y lo que más hace de lo que estamos hablando, un pensamiento que canta. Asumir la vida pensándola desde ese modo de acercarse al poema o a la poesía, que es una forma de pensamiento. Total. Sara. Sí, yo quería, aprovechando que él menciona esas actividades que él tiene, preguntarle por Animal Sospechoso, que es, digamos, un nombre muy particular, muy atractivo. ¿De dónde sale ese nombre, Animal Sospechoso? Pues me encanta esa pregunta, Sara, porque eso sucedió hace 24 años ya. Cuando yo empecé a trabajar en Galaxia Gutenberg, o sea, yo trabajé para el editor de Galaxia Gutenberg, la colección de poesía, que es un colombiano, también tiene una historia muy bella, ya se murió. Yo hoy en día soy mayor que él. Nicanor Vélez, él me enseñó el oficio, él me enseñó muchísimas cosas. Puedo decir que fue mi mentor. Pero para lo que me preguntas, él escribió por allá en el 2001. Había una revista en Barcelona muy potente que se llamaba La Rosa Cúbica. Y La Rosa Cúbica dedicó un número monográfico a José Ángel Valente. Y para ese número, que también invitaron a Nicanor a escribir, él acaba de publicar Las Ínsulas Extrañas, una antología en lengua española monumental con otra gente. Y estaba en su mejor momento y acababa de morir. Y Nicanor dice que viendo la poesía de José Ángel Valente, él descubrió que la poesía es un animal sospechoso del cual la ideología no se puede fiar. Y eso es lo que hace que yo le haya puesto ese nombre a la revista, porque yo empecé en el año 2002 con una revista que se llamaba, una revista de poesía, que se llamaba Animal Sospechoso. Sí. Y de ahí para hasta entonces, hasta ahora, todo se ha llamado Animal Sospechoso. La editorial, la librería, digamos que me falta solo ir a un notario y cambiarme mi nombre, Juan Pablo, por Animal Sospechoso. Ah, muy bien. ¿Y qué actividades haces en general? Digo, en tu librería, como editor, en fin, ¿cómo propones eso y a quién? Mira, yo para no ser injusto, porque en realidad yo no soy librero, o no soy un librero al uso, soy más bien un editor que se metió en el mundo de los libreros. O sea, soy un editor que se metió al librero. Y te lo digo porque la librería es especializada en poesía, que es, mejor dicho, más especialización imposible. Y eso hace que la librería y la editorial funcionen de una manera distinta, cómplice, pero de una manera distinta porque, por ejemplo, en una librería de poesía la novedad importa poco. Con decirte que el año pasado la novedad del año tenía 700 años, que era la Divina Comedia, que 3 o 4 editoriales sacaron nueva versión, nueva traducción, nueva versión ilustrada. Y porque la poesía no necesita inmediatez. La poesía necesita, es como tomarse un café con amigos. Es que el café es muy corto en realidad, necesitas mucho tiempo para presentarlo, hablarlo, pensarlo. Y eso es, digamos, y con la dificultad que tienen las librerías hoy en día, que para nadie es un secreto, toda la librería, sobre todo en un mundo donde las cadenas son tan importantes, las librerías independientes terminan siendo como una especie de centros guerrilleros de cultura, pequeñísimos centros de cultura que producen algo para que la gente vaya, porque con internet, te compras los libros en internet y ¿para qué vas a ningún sitio? Pues la librería tiene que convertirse en eso. Y como la librería tiene un editor y detrás de ese editor hay un autor, pues te digo que la actividad no acaba. Permanece, ¿no? Y es un lugar de resistencia, ¿no? Está clarísimo. Es una espiral, sí. Lo que pasa es que no me gusta darle el cariz o la nota de resistencia o de sacrificio crístico. Porque, no sé cómo decírtelo. Tú estás en la playa, imagínate, y lanzas una pelota. El primero que te la venga a devolver la pelota, ya te dice quién es. Si se da una patada y llega a tus manos, este va a ser futbolista. Hay un momento en que las propias selecciones son destino, no porque haya una cosa, predestinación, pero porque no puedes hacer otra cosa. O pudiendo hacerlo, sería una agonía. Entonces, digamos, yo lo hago porque es mi manera de presentarme al mundo, de presentar los libros, y aunque sea una minoría, eso ya te da una idea de comunidad. Entonces no es tanto una resistencia, sino como no poder ser de otro modo, no poder vivir la vida de otro modo. Correcto.
Pues es el poeta invitado. Vamos a seguir unos minutos más, por supuesto, abusando de su amabilidad con Juan Pablo Roa aquí, pero sí me gustaría completar el velorio. Me está preguntando la afición, hay expectación por WhatsApp, la hora, recordar Clasillas, por supuesto, esta tarde-noche, volvemos a Clasillas, y el cartel completo. El cartel completo. Bueno, como figura estelar tenemos a Juan Pablo Roa, y luego hay algunos otros poetas también, y tenemos como siempre una parte musical, en este caso doble. Tenemos un gran organista, un gran músico, Luis Cravioto, que por cierto mañana da un concierto de órgano en la Catedral de Almería. Sí. Y luego tenemos un dúo, el dúo Chambao, que nos va a interpretar varias piezas conocidas de baladas, tipo baladas. Y algunos otros poetas de aquí de la tierra, como son Paqui Sánchez, José Ángel Lázaro y Mar García Rubira. O sea que con la música y con estos poetas yo creo que completamos un velorio que... Un gran velorio de nuevo. Con buena expectativa, con alta expectativa, sí. Ya lo creo que sí. La entrada es libre, recordamos. Quien quiera sumarse, por supuesto. 8 de la tarde. A las 8 de la tarde, hoy, jueves, sí. Pues está invitado a disfrutar de la poesía. ¿Te resulta complicado el cambiar el chip? Me dirijo de nuevo a ti, Juan Pablo, y ahora ya va preparando el broche de despedida tanto Diego como Sara. Pero complicado el cambiar el chip de editor, librero, poeta, o no, o esto sobre la marcha. Es cuando te decía eso del destino. Digamos que cada uno sigue quien quiere, pero yo sigo mucho una idea de editor, que era un italiano, Calasso, que él era propietario de librería Adelphi, editorial Adelphi. Y él, en alguna de sus conferencias, dice que lo que un escritor no alcanza a hacer por su propia mano, lo termina haciendo como editor. Entonces, eso es lo que yo, digamos, como que ese pequeño monstruito que está al centro de todo es el poeta, pero que tiene traje de editor, traje de librero, traje de autor. Entonces, es una forma de estar siempre dentro de lo mismo. Ajá. Y el estado de salud ese que es una cuestión súper abierta, de la poesía a día de hoy, de la evolución de la poesía a este lado desde que tú llegas, es decir, no sé cómo lo catalogarías. Es complicado. No, yo te digo que la poesía es como una especie de divinidad egipcia. Ahí está, a pesar de lo que hagamos bien o mal nosotros, ahí sigue la poesía. Esto te lo digo porque hasta los tiempos de la pandemia, la poesía siempre se decía lo mismo, que no vende, que la poesía no existe, como si fuera una bestia en vía de extinción. Llega la pandemia, es que yo lo recuerdo en Barcelona al segundo día, montañas de poetas tratando de regalar sus versos para entretener a la gente que estaba encerrada. Y empezaron desde los poetas cero hasta los poetas 10.000, y de ahí para acá la poesía como que volvió a escucharse. Aunque no se vuelva a leer, no estamos en una conferencia de editores, pero ha aparecido en el plano. Entonces, mira la tele o escucha la radio y poesía volvió a estar, digamos, en circulación. Ahora, detrás de eso, hay fenómenos que son siempre fenómenos comerciales y han hecho de la poesía un pelín algo de postureo, pero eso, por eso te digo que la poesía es una divinidad egipcia. Eso pasará, esa moda pasará y nos quedará los poetas que están en activo hoy, que no podemos escuchar porque hay demasiado ruido, pero que están. Entonces, que de aquí a 5 años miraremos hacia hoy, mira, estaba y la poesía siguió. O sea que goce de muy buena salud y la poesía no le importamos. La poesía es esa divinidad egipcia que nos mira con una mediana sonrisa a ver todas las barbaridades que hacemos. Y seguirá. Y seguirá, exacto. Pues vamos a abrochar, no sé si tenemos algún apunte más, algún comentario respecto a nuestro invitado del velorio poético, Diego, Sara, o abrochamos directamente ya pues dando una solamente avance. Desearle una feliz estancia aquí en Almería y ya está, invitar a los amantes de la poesía que vengan al velorio y disfruten de la poesía de Juan Pablo y los demás. Perfecto, la cita, insistimos, 8 de la tarde hoy. Sí, agradecerle que comparta con nosotros su poesía. Sí. Pero es el contrario, es bellísimo estar en la radio, el velorio, en fin, esta es la casa de la poesía. ¿Qué más vamos a decir?
Ya lo creo. Pues ahora vamos a dar a probar un poquito. Yo siempre os comprometo, ¿no? Un poquito. Y empiezo por Sara, continúo por Diego y abrochamos de nuevo con Juan Pablo. En la mano que escribe. Quien quiera, por cierto, hacerse con ese libro, ¿lo tiene fácil? Sí, esto lo ha publicado la editorial RIL, que es hispano-chilena, y uno de los puntos que me acuerdo, no sé si se puede decir, pero ya Sí, sí. en Librería Picasso tienen ejemplares o saben cómo encontrarlo, así que bueno. Perfecto. Pues ahí estamos. Pues gracias. Enhorabuena por lo que aportáis. A vosotros y muchísimas nos gracias. encontramos esta tarde. Muy Así bien. que vamos a por ello. Ok. Bueno, voy a tratar de leer un poema que sea un poco alegre, no sé. Imposibles. Soy adicta a los imposibles. Soy poeta. Así empieza el verso. Quiero conocer la verdad, el amor eterno, el tamaño del universo, que me cante el colibrí, que vuelva Carlos Cano, tu mirada en mis ojos, paz entre los hombres, volver a ser feliz, curar las heridas de tu corazón, evitar el sufrimiento, acabar la pobreza, guardar el arco iris en una botella, resolver el misterio de la muerte, viajar en el tiempo, abrazar a Abbas Kiarostami, volver a bailar contigo, comprobar la existencia de Dios. Este poema se llama Esa rosa. Esa rosa parece que me mira. Ha elegido este triste y lento atardecer para fijarse en mí. Algo quiere decirme. Sumida en la en la penumbra del salón, avanza inmóvil, cada vez más bella, en un tallo de sierpe. Su débil voz errante, como un soplo en la hierba, como un eco muy lento, susurrante, cansado, se confunde conmigo, y escucho su mensaje. Soy la locura, sígueme. Por los ribazos en la mañana. Y de gran final, siguiendo, por supuesto, los velorios poéticos, insisto, ¿cómo era? El número 75, 75. Sí, señor. Me lo he aprendido. Muy bien dicho. Yo te agradezco, Diego, de verdad. Y abrochamos con Juan Pablo Roja. Pero ¿quién, en usual ocasión, verá sucesivos incendios en una misma calle? Ida Vitale. Escribo con mi lámpara frente a la oscuridad del mundo para que el canto permanezca. Todo era un espejismo. Vivir, pensar, huir eran un mismo trazo. Algo rompe los cristales del mundo y sus anchas orillas traen intemperie. La insidiosa ventana que pone distancia entre la mano que escribe y el mar de fondo. Bajo los huracanes de la noche, como un río que comienza a pasar tras la tormenta, una mano se abre camino a través del papel y la boca que escribe. A tientas, más allá del fondo de la neblina, esa mano que escribe sin saber que sabe lo que ahora sabe, como follaje inscrito dentro de la llama. Escribe con las alas nocturnas de quien conoce la caída y sin embargo mira hacia remotos aeropuertos. Más cerca de la patria que le espera que del paisaje al que se debe, esa mano escribe en la noche, a sabiendas de que la noche corre hacia los altos aires del deseo. Por los ribazos en la mañana perdí